hasta metabolismo de carbohidratos, que es lo último pendiente. Entonces, la anterior clase teníamos pendiente la parte de colágeno y hemoglobina, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver la parte de vitaminas. No hemos visto vitaminas, ¿verdad? ¿O sí? Buenas noches, Doc. Sí, sí vimos la parte de vitaminas la anterior clase. Ah, ya, gracias. Entonces, directamente nos vamos a ir a oxidaciones biológicas después de esta partecita que nos faltaba. Ya, les voy a recargar las partes más importantes de esa parte de proteínas 2, que sobre todo se refiere a la parte del colágeno y de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, el proceso de maduración de las proteínas es un proceso que se denomina modificación post-traduccional, es decir, después que se ha sintetizado la proteína, ¿qué pasa con esa proteína? La mayor parte de las proteínas se sintetizan más grandes de lo normal, ¿sí? De mayor longitud. Entonces, en esta etapa, lo que ocurre es que se cortan ciertos segmentos de la proteína o el extremo amino o el extremo. Entonces, por eso estas se las llaman, estos precursores de proteínas, se las llaman preproteínas o proproteínas, ¿no es cierto? Que son más largas de lo normal. Ahora, tenemos una proteína importante, que es el colágeno. El colágeno es una proteína la más abundante que se encuentra en el tejido conectivo. Este colágeno entonces está formado por tres hebras donde la glicina es uno de los aminoácidos más importantes porque esta glicina ocupa un 33% de la molécula. Y en una secuencia de glicina X y X, que significan cualquier tipo de aminoácidos, y nuevamente la glicina. La glicina, al ser un aminoácido más pequeñito, se encuentra en las uniones de las cadenas. Es como una soga, ¿no es cierto?, que se va enrollando. Entonces, la parte que se unen las cadenas que entran en contacto, ahí está la glicina, porque es el aminoácido más pequeño y hace que la estructura sea más compacta. Además de la glicina como tal, tenemos dos estructuras importantes, dos aminoácidos importantes, ¿no? Que vienen a ser esta prolilo o el prolilo hidroxilasa y la lisilo hidroxilasa son enzimas que promueven la hidroxilación de tanto de la prolina como de la lisina. Y esto es importante porque van a requerir vitamina C. Entonces, esta hidroxilación de la prolina y la lisina nos ayuda a formar enlaces o puentes de hidrógeno para que sea una molécula más compacta. Por otro lado, tenemos otra enzima también importante, la lisilo-oxidasa, que es una proteína, una enzima que contiene cobre. Y lo que hace es que va a modificar los residuos de lisilo para que también el colágeno sea maduro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos patologías asociadas al colágeno. Por un lado es el escorbuto que deriva de la deficiencia de vitamina C. Hemos dicho que la vitamina C es importante en el proceso de hidroxilación de la prolina y de la lisina. Entonces, si no hay hidroxilación, eso hace que el colágeno esté débil y lleve a ciertos signos en el paciente como el movimiento de piezas dentales, encías sangrantes, incluso la pérdida de las piezas dentales. Otra patología es el síndrome de Menkes. Este síndrome hay una deficiencia de la lisiloxidasa, porque esta lisiloxidasa, como hemos visto hace un momento, requiere del cobre, ¿no es cierto? Entonces, este cobre está deficiente, por lo tanto, la lisiloxidasa no puede trabajar apropiadamente. Y eso
evita la formación de enlaces covalentes. Por lo tanto, las fibras del colágeno pues, son más débiles. Otras patologías asociadas son el Ehlers-Danlos, ¿no es cierto?, que es una alteración por mutaciones de los genes del colágeno, el colágeno 5A1 y el A2, y que estos pacientes sobre todo tienen hiperextensibilidad de la piel e hiperflexibilidad de las articulaciones. Otro es el síndrome de Marfan, que también hay una mutación en el gen que codifica la fibrilina. Estos pacientes generalmente son altos, con dedos largos, a eso se llama aracnodactilia, y pueden tener alteraciones a nivel de del sistema cardiovascular, un aneurisma de aorta, e incluso en el cristalino se puede dislocar, ¿no es cierto? Y estos pacientes pueden quedar ciegos también. Otra patología que es la osteogénesis imperfecta, o también conocida como los niños de huesito de cristal, ¿no es cierto? Estos tienen mutaciones, sobre todo porque ha habido ya no hay la presencia de la glicina. Y la glicina hemos dicho que era importante en la estructura del colágeno. Por lo tanto, los huesitos ya no son tan fuertes y con cualquier trauma pueden romperse, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes sufren fracturas numerosas desde el momento del nacimiento, incluso antes de nacer ya tienen fracturas. Entonces, nos vamos a ir a la hemoglobina y a la mioglobina. Para esto nos vamos a ir aquí, vamos a ver un ratito, está desordenado, ya. Entonces, la mioglobina y la hemoglobina, ¿no? La mioglobina y la hemoglobina tienen estructura similar. La mioglobina se caracteriza porque solo tiene una cadena y la hemoglobina tiene cuatro. Ambas van a tener un grupo M. En la mioglobina, ese grupo M le ayuda a almacenar el oxígeno en el músculo. En cambio, la hemoglobina, ese grupo M le ayuda a transportar el oxígeno a través de la circulación hasta los tejidos. Entonces, el grupo M, como podemos aquí observar, en la parte central tiene un hierro en estado ferroso, que puede formar 6 enlaces coordinados. 4 va a formar con los piroles del grupo M, el quinto va a ser con la cadena que les rodea, aquí va a haber una cadena que les rodea, y el sexto, aquí mi cadena no puede ver, ya, aquí va a haber un enlace, y el sexto es el que se va a unir al oxígeno, ¿sí? Al oxígeno para poder transportarlo específicamente. Entonces, esos son los 6 enlaces coordinados del hierro. Esta hemoglobina se encuentra más o menos en cada eritrocito 300 millones de hemoglobina, y como tiene 4 grupos M, puede transportar 4 veces más el oxígeno, ¿no es cierto? Es decir, hasta 1.200 millones de moléculas de oxígeno. Tenemos hemoglobinas fisiológicas y patológicas. Las hemoglobinas fisiológicas son la A, ¿no es cierto? La A1, que es la del adulto, que es la más frecuente. La A2, que también está en adulto, pero está en menor porcentaje. Y la F, que es la hemoglobina fetal, que, como su nombre lo dice, se encuentra en el feto y en un 50% en el recién nacido. También tenemos hemoglobinas patológicas que las vamos a citar más adelante. La hemoglobina va a tener dos estados, un estado oxi y un desoxi. El oxi, obviamente, es un estado donde tiene oxígeno, y el desoxi donde no tiene oxígeno. Aparte de estas dos hemoglobinas, tenemos la carbaminohemoglobina. Esta carbaminohemoglobina es la hemoglobina que está unida al CO2, ¿ya? Es decir, que la hemoglobina también puede transportar, aparte del oxígeno, transporta CO2. Este CO2 va a transportar
al extremo amino de cada cadena de la hemoglobina. Ahora tenemos un cuarto tipo de hemoglobina, que es la carboxihemoglobina. Esta carboxi es la que se asocia al monóxido de carbono, ¿ya? Al monóxido. No se van a confundir, la carbamino es al CO2 y la carboxi es al monóxido de carbono. Este monóxido de carbono es un compuesto que tiene mayor afinidad que el oxígeno a la hemoglobina y es por eso que nos puede causar problemas de intoxicación e incluso la muerte, ¿no es cierto? Hay muchas personas que han fallecido por intoxicación de monóxido de carbono. Tienen náuseas, mareos, dolor de cabeza generalmente, o pueden llegar a desmayarse y a fallecer por la intoxicación del monóxido de carbono. Ahora, eh, la molécula de la hemoglobina, hemos dicho que tiene 4 cadenas y esas 4 cadenas sufren un proceso llamado unión cooperativa. ¿Qué es la unión cooperativa? Es, es cuando esta hemoglobina permite que cada vez se unan más oxígenos. Fíjense en este dibujo, aquí se ha unido un oxígeno a una de las unidades de la hemoglobina, entonces eso promueve a que la otra unidad se prepare para recibir otro oxígeno, entonces ya puede unirse a dos. Esas dos unidades promueven que una tercera unidad esté lista para recibir un oxígeno, entonces ya se une a tres. Y finalmente esas tres preparan a la última unidad para que se unan los 4 oxígenos. Es por eso que se llama unión cooperativa, porque se cooperan entre estas cadenas para unirse al oxígeno. Cuando el oxígeno está unido a las 4 cadenas, se dice que es una saturación, se ha producido una saturación al 100% de la hemoglobina, ¿no? Saturación de oxígeno en la hemoglobina. Ahora, ese proceso de saturación va a desencadenar un estado oxi, ¿no es cierto? Es la oxihemoglobina o también conocida como un estado relajado. ¿Ya? El estado aéreo relajado se asocia a la oxihemoglobina. En cambio, el estado T se asocia al estado tenso o también llamado desoxi. ¿Ya? Entonces, cuando llega a los tejidos, la hemoglobina libera ese oxígeno y eso va a llevar a un estado T, tenso. Ya, esto ya hemos hablado. Ahora nos vamos a ir aquí adelante, es que estaba desordenado. Ahora la curva de disociación de la hemoglobina se va a referir a esa curva que cuando tenemos mayor presión de oxígeno, más o menos a un 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina se satura en un 100%, es decir, que sus 4 subunidades van a estar cargadas con oxígeno. En cambio, fíjense, la mioglobina más o menos a los 20 o a los 30, ¿no es cierto? Más o menos a esta altura, incluso hasta los 40 máximo, ya se satura al 100%. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene la función de almacén. En cambio, la hemoglobina tiene la función de transporte. La hemoglobina requiere mucha cantidad de oxígeno para saturarse al 100%. En cambio, la mioglobina no requiere que haya mucha presión de oxígeno para que se sature. Y por eso tiene mayor afinidad la mioglobina al oxígeno. En cambio, la hemoglobina tiene menor afinidad. Entonces se forma esta curva de la hemoglobina, que puede ser modificada por varios factores, ¿no? Uno es el pH ácido. Fíjense que a un pH ácido la curva se dirige hacia la derecha, ¿no? Se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, esto nos indica que el pH ácido va a promover una mayor liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina. Y de esa manera, entonces, en las acidosis, la hemoglobina va a ceder el oxígeno a
los tejidos. No solo la acidosis o el pH ácido, también la temperatura, el aumento de temperatura, fiebre, también hace que la curva vaya hacia la derecha. Por lo tanto, la liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina. Luego tenemos un tercer factor que es el 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula que también mueve la curva hacia la derecha. Por lo tanto, también favorece el proceso de liberación del oxígeno. Este 2,3-fosfoglicerato es el que va a, como les digo, va a ayudar a la estructura T, ¿no es cierto? A la forma T de la hemoglobina, al estado tenso, para que se estabilice. Y en la forma T o el estado T es aquel estado donde la hemoglobina es desoxi. Aquí está. Aquí vamos a ver. Aquí está. Fíjense que el 2,3-difosfoglicerato lo que hace es estabilizar la estructura T, que es la estructura desoxi. Entonces, eso va a favorecer también la liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina. Ahora tenemos otro factor importante que es la altura. Cuando estamos a mayor altura, eso también va a activar al 2,3-difosfoglicerato, fíjense, al difosfoglicerato, que también estabilice esta estructura T y por lo tanto promueva la liberación del oxígeno. Eso hace que disminuya su afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto que promueva la liberación del oxígeno hacia los tejidos. Entonces, en la altura, el intermediario, que es el 2,3-difosfoglicerato, promueve la liberación del oxígeno. ¿Por qué? Porque promueve la estructura T o la forma T de la hemoglobina. Existen algunas hemoglobinas patológicas. Entre estas podemos citar, por ejemplo, a la metahemoglobina, que se caracteriza porque tiene un hierro en estado férrico, y el estado férrico es un estado donde no puede unirse al oxígeno. Por lo tanto, los pacientes hacen cianosis en este tipo de hemoglobina. Ahora, este proceso puede ser adquirido, puede ser genético también, porque existen ciertas enzimas que pueden oxidar al hierro, ¿no es cierto? Entonces, como el proceso de